La Peña de Rafi, esa es otra cosa. Con razón usted es amigo del magistrado, ya me di cuenta. Don Iván, hemos solicitado la participación de don Iván. Y la hemos esperado. La hemos esperado. Él se da el lugar que tiene, como eso, como habla. Él estuvo en un recorrido muy importante, en un momento crucial en Europa, además disfrutando de la compañía de su hermano. Pero yo le dije desde el aeropuerto, y mire qué feliz coincidencia, usted tiene que venir esperando el gobierno, porque tenemos muchos pendientes, Iván, desde el entaponamiento en Ucrania, así yo le llamo de manera absolutamente atrevida y sin el aval suyo, y lo que está pasando en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas. Fíjense, no dije los nombres prohibidos. Bienvenido, de verdad es un honor tener su tiempo aquí y su erudición. ¿Cuándo va a terminar la guerra en Ucrania? Bueno, agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Las guerras terminan cuando los que tienen... no quiero utilizar el término porque le va a sonar muy fuerte a la gente, pero hay unas manos que mecen la cuna. Y siempre las guerras terminan o se hace un armisticio cuando los hegemones deciden hacerlo. Si hay que sacrificar en el altar de las aspiraciones económicas y políticas de un grupo, eso ha sido frecuente en la humanidad. Pudiéramos hacer un símil de la guerra de Ucrania con lo que pasó en Corea, que cuando se cansaron de sacrificar personas, 2 millones de coreanos del sur, 2 millones de chinos, miles de estadounidenses, todavía estamos en un armisticio y con una división fronteriza en el paralelo 38. Entonces, lo de Ucrania, lo que sí nos indica a nosotros, que estamos en un mundo más inestable. De hecho, la guerra en Ucrania creo que causa un daño que es donde no nos fijamos al momento de abrir esa caja de Pandora, y es que le va a dar muy duro a las democracias, porque veníamos de una crisis con la COVID-19 que no solamente generó un estancamiento en las economías, sino una disrupción en toda la logística de abastecimiento, que como se llamó la crisis de los contenedores. Y entonces entramos en una guerra donde le damos fuerte a la economía. Entonces, ¿qué democracia se mantiene con inflación? Van a llegar los populismos y de nuevo, la historia es el referente para uno hacer los análisis y aprender cómo llega Hitler después del fracaso de la República de Weimar. ¿Y qué pasa en Europa? Gana una fascista, que es Meloni en Italia. Le Pen sacó más de un 46% de los votos. En Alemania tenemos ahora la ultraderecha ganando espacios. Si vemos entonces lo que está pasando en Hungría, y entonces, ¿qué pasa en el mundo europeo con la derecha? Y por otro lado, si nos vamos a Estados Unidos con todo digamos, paripé que se ha hecho con Donald Trump, que en la medida en la cual se le van sumando llamados en la justicia, sigue aumentando la popularidad. ¿Quién va a ser el más afectado con todo esto? Las democracias. Por eso me he permitido acuñar el término de que son pornocracias, porque lamentablemente no estamos hablando de élites políticas que tomaron en consideración cuáles son las consecuencias de abrir en el mundo espacios donde la gente que está ejerciendo en la política, que es el ejemplo es Zelensky. ¿Y quién pone a Zelensky? El ejemplo es la élite gobernante en Occidente. Esto me recuerda mucho, hay una película que invito a todo el mundo que la ve, me disculpan que haga la promoción, que es Oppenheimer. Claro. Entonces, nada más en la entrada, Oppenheimer presentan un libro que es una preciosura y algo que es imprescindible, que es Tierra Baldía, de T.S. Eliot. Entonces, siguen presentando algo en sánscrito, que Oppenheimer estaba aprendiendo sánscrito, y mencionan a Roosevelt. Y Oppenheimer, que está siendo perseguido por el macartismo, el hombre dice, no, pero es que Roosevelt es el referente. ¿Qué hubiese sido del mundo si no es Truman el que asume el poder?
porque a veces no tomamos en consideración la importancia de tener gente con visión de Estado en el largo plazo. Entonces Occidente se encuentra ahora en una encrucijada donde una Europa en una guerra con una inflación que no les permite darle a unas masas que desde Moscú, por ejemplo, pueden incidir, como incidieron, como pasó con Facebook y Cambridge Analytics, para que ganara Trump. Entonces, ese elemento de manipulación, donde Prigozhin, por ejemplo, tenía un grupo de trollers, es decir, de gente metida en las redes, incidiendo para que votaran por Trump en ese momento, como también cuando Obama dijo que las redes iban a salvar la Internet. Entonces, en medio de esa complejidad, el mundo occidental, si la democracia principal, que es Estados Unidos, uno de los participantes alega que hubo fraude y se asalta el Congreso, ¿cómo le decimos a las elecciones que hubo ayer en Zimbabue que no fue verdad que hubo fraude? Es complicado. Don Iván, a propósito de eso mismo que usted plantea, el viernes pasado, el viernes pasado, hubo un accidente aéreo al noroeste de Moscú y podría ser un accidente cualquiera. Sin embargo, ahí se dice que estaba Prigozhin, precisamente la persona que usted acaba de mencionar, que terminó convirtiéndose en el jefe de esta fuerza particular, Wagner, que puso en jaque de alguna manera al presidente ruso. Ante esa situación, primero sería interesante entender cómo surge un grupo así y cómo llega a tener tantos poderes y cómo se logra que suceda este tipo de evento en el que muere la persona y el Estado ruso dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. Lo primero es empezar escuchando la Valquiria. Entonces escuchamos la Valquiria y pensamos por qué los servicios de inteligencia rusos crean un grupo como Wagner. Entonces, está bien que tengamos clorofila porque estamos en el trópico y somos del campo en el Caribe, pero de ahí a pensar que en un país como Rusia, a un ex recluso que tiene un chimichurri, después tiene un restaurante, claro, y después se convierte en el abastecedor de los ejércitos de Rusia, de la comida, y que después está al lado de Putin, se va a dar el lujo de mañana sentir que es un héroe. No, señores, eso no es así. Eso es para vendernos a nosotros a través de los medios una idea que no se corresponde con la realidad, porque si hay un sitio que es en base a solvencia testicular que se maneja el poder, y siempre ha sido así, es Rusia. Solamente hay que ver la historia de Rusia. Y no perdona la traición. Y no se perdona. Es tan tal que uno de sus referentes, que es Iván el Terrible, el zar de zares, solamente hay que buscar en la red ahora mismo la imagen de Iván el Terrible cuando recién acaba de matar a su hijo. Entonces, no tomar en consideración que en Rusia lo más natural es que ese tipo de situaciones, por más que sea un hombre como Putin, que es un ex miembro de los servicios de inteligencia, al cual él nunca desafió. ¿No será esto también, porque hay que verlo desde la perspectiva académica, si en un aula, lo que le puedo decir a los estudiantes es, piensen que ese hombre ya hizo su trabajo, y a los espías le dicen, ya lo hiciste, te cambiamos la identidad, nos inventamos un accidente, cuando se dio el supuesto golpe de Estado, y de inmediato hay que hacer analogías. Había un general que era el general más temido de Rusia. Estuve de acuerdo con Prigozhin. ¿Dónde está hoy? En la cárcel. Lo mismo pasó cuando en Venezuela ya Maduro, supuestamente el avión estaba en Punta Cana porque le habían dado un golpe de Estado, y fue una idea de Padrino López para darse cuenta quién era que estaba filtrando información, y era el jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela. Entonces, me gusta, por cierto, que me imagino que el creyente, nuestro amigo Rafi, está tratando de darle una explicación más allá de la realidad, pero siempre he reconocido en el doctor Gatón Rosa que, aparte de el conocimiento, de la erudición,
Usted no pretende engañarnos, ni pretende engañar la política internacional al margen de los hombres y sus pasiones. Y cuando usted dice eso, uno piensa, caramba, somos tan ingenuos. Usted habla de las hegemonías cuando se refería a Ucrania. Quiere decir que como en los juegos de pelota, yo discuto porque soy aguilucha, usted es del Licey, pero los dueños están tomando whisky arriba. Claro, en el para ver cielo. cómo consiguen que Entonces, vengan más de eso fanáticos. se trata, Iván Gatón, lo que está ocurriendo. Y nosotros simplemente somos espectadores y no tenemos ganancia de las armas que se venden, del petróleo que se contrata y del oro que se pierde. Sí, porque lo que hay que ver es, ¿va a dejar Wagner de funcionar porque no esté Prigozhin? ¿Era Prigozhin un experto militar? Es que coincidencialmente también en el avión donde iba Prigozhin iba el jefe militar de Wagner. Pero es Wagner la única corporación militar privada de Rusia. ¿Es Rusia el único país que tiene corporaciones militares privadas? No lo tiene hace mucho tiempo Reino Unido. No la tienen también en Estados Unidos. Blackwater en Irak. Es decir, como usted decía, oigan, vamos a ser más serios. El complejo militar industrial, el complejo energético, son los que se están haciendo de dinero ahora. ¿Quiénes ponen la carne? Los propios rusos y los ucranianos, y en el África subsahariana y en nuestros países, porque ellos son los que venden las armas. Yo creo que la reflexión fundamental en el ambiente en el cual nosotros tenemos hoy es pensar cómo un mundo que tiene urgencias de una falta de gobernanza global con transnacionales del crimen, con yakuza japonesas, triadas chinas, grupos mafiosos de Estados Unidos, carteles mexicanos y grupos delincuenciales criminales, mafias turcas, Drangheta italiana, Cosa Nostra, engrasando la economía del mundo con más de 400.000 millones de dólares. Y vamos a pensar nosotros que es un analfabeto como el Chapo, que va entonces a incidir, y que la criminalidad que tenemos en un país como Brasil, con 25.000 a 30.000 muertos, que siempre lo digo porque es una guerra civil. La guerra civil que vive en México, que hacen preso al hijo de un narcotraficante y el presidente dice, no, tuve que soltarlo porque si no lo suelto, hay una sangría, que hay una matanza. Entonces, que quizás nos estamos perdiendo de vista en que el narcotráfico, en que la venta de armas beneficia a un grupito y los lesionados somos todos, sin importar si somos aguiluchos o si somos liceístas. O de las estrellas, por ejemplo. Iván, pero es apocalíptico lo que usted plantea, y mirando este lado del mundo, nosotros somos realmente unos peones, porque yo recuerdo la primera vez que oí hablar de las mezquitas ahí al lado, Sí. fue a Iván Gatón que lo escuché, y eso pasó. Aquí tenemos una virgen que se encarga de, como en los partos de su madre, de olvidar el dolor del parto, y lo tenemos ahí. Pero vamos a la región, vamos a hablar del fenómeno Bukele. Ahora que usted menciona a lo del Chapo y lo de México, ¿será esa la solución, encarcelar al mal y que el bien más o menos funcione? Y como le dije al principio, esto exige que sea Donald Trump que domine el país más importante del planeta. No, y lo que sucede es también, para ver a Bukele hay que ver a Trump, y hay que ver por qué el populismo. Es decir, Trump surge ante una crisis económica y ante una pérdida de esos referentes que, como en su momento el gran sociólogo, bueno, era juez, pero fue a Estados Unidos a estudiar el sistema carcelario y terminó siendo sociólogo, que fue Alexis de Tocqueville, que nos da el trabajo sobre las democracias. Y nos decía, bueno, esta gente tiene unos valores. ¿Y cuáles son los valores? Los valores son WASP, blanco, anglosajón, protestante. ¿Qué hizo Trump, que nació con el bachillerato aprobado en tigueraje? Dijo, pero yo lo que tengo que hacer es irme por el Partido Republicano siendo demócrata. Y entonces déjame decirle a las masas, y en base a los valores, porque evidentemente Estados Unidos viene en declive económico desde que Nixon tiene que romper el patrón oro.
porque el acuerdo que se hizo en Bretton Woods era que las finanzas del mundo iban a tener un respaldo en oro, pero las arcas de Estados Unidos quedaron vacías con la guerra de Vietnam. Y entonces se aprovechan los petrodólares. Entonces ya Estados Unidos venía en cierta... económicamente, porque es normal, es un ciclo. Entonces Trump lo que hace es aprovechar eso. ¿Qué hace Bukele? Bueno, Bukele... el problema es el de la criminalidad, pero yo tengo que aprovechar, a pesar de ser del FMLN, porque él era del FMLN, pero estaba Arena por otro lado desacreditado. Déjame yo entrar al medio, en una sociedad que la delincuencia lo tiene acogotados ya, en un país que su élite económica no es muy dada a dejar caer algo de la mesa. No hay alpiste ahí. Sí, ahí no hay alpiste. Entonces, Bukele llega con el discurso, pero ¿qué pasará con Bukele cuando se baje de ese tigre? Es decir, ¿es eso sostenible? La raíz del problema no es el mismo que tiene América Latina en sentido general, que es un mejor Estado, porque eso lo decía Aristóteles y lo planteaba en la República. Solamente hay que ver el estudio que mandó a hacer sobre las distintas constituciones en aquella época, y decía que la mejor es aquella que permite tener una mejor sociedad, el bien común. Pero para esto se necesitaba de una buena aplicación de las leyes. ¿Y dónde puede haber buena aplicación de las leyes sin una institucionalidad? Claro. No es lo que extrañamos de algunos dictadores, que institucionalmente eran mejores. Entonces el problema de América Latina, como lo dice Guillermo O'Donnell, y no lo va a resolver Bukele, es un tema de una democracia que necesita Estado, y el Estado es la institucionalidad. Incluso Estados Unidos... No necesita populismo entonces, ni presidencia. No, porque es que el populismo, eso es simplemente un maquillaje, porque las causas del problema no van a ser solucionadas. Además, hay algo de vanidad. ¿Y quién ha dicho que los seres humanos somos eternos? Lo que hay que crear las bases para que esa institucionalidad le permita al Estado mantenerse. ¿Cuál ha sido la grandeza de Estados Unidos, que a pesar de no tener el respaldo en Fort Knox de oro, pudo tener el dólar y simplemente tener la maquinita de imprimir y de ahí sacar un 10% del Producto Interno Bruto? La institucionalidad. Confía la gente en guardar su dinero en rupias en India. ¿Confía la gente igual en guardar su dinero en yuanes en China? No, pero Estados Unidos tiene un referente institucional, que es lo que lo ha hecho grande. No tienen a un expresidente fichado, aunque le haya sacado ya $7 millones a esa foto. A esa foto, claro. Impresionante. Sí. Tenemos que hacer una pausa. No podemos dejar de hablar de la influencia de África ahora en Haití. También nos falta España. Y nos debe faltar una oración de Rafi. Claro, ¿no? Y la opinión del doctor Gatón sobre la gente que piensa que el modelo Bukele debería replicarse tanto aquí como en otros países de la región. No, y en la región. Eso es importante. Eso está en la campaña electoral en Centroamérica ahora mismo, pero Francis dice que debemos hacer una pausa. Adelante, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Y Iván Gatón tiene un reto del pastor Rafi Rey, y yo sé que lo va a asumir porque él es un especialista en ese tipo de cosas y no le teme a la coyuntura, y eso, mira que no lo voy a mirar pero tenemos pendiente la influencia de África en Haití, si esa será la solución, que nunca la pensamos. Luego una inquietud que sé que ya Iván asumió los límites y el alcance, límites y alcance de su preocupación, Rafi, y ahí tiene la mesa servida don Iván, y no nos va a dar tiempo de llegar con relación al a España y el buquelismo. ¿Qué van a hacer cuando abran las celdas? ¿Qué van a hacer entonces? Es lo que decía Carolina. Sí, por eso es que hay que ver el bosque desde fuera. Si estamos viendo el problema dentro del bosque, los árboles que tenemos al frente no nos van a permitir ver qué realmente hay en todo el bosque y cuál es la causa de esa criminalidad. Marginalidad de gente que se fueron a vivir
por las guerras en Centroamérica, Estados Unidos, y luego como en Estados Unidos existían pandillas, surgieron la MS-13 y la MS-18, y después cuando los deportaron llegaron allá. Y luego el mercado de drogas que hay en Estados Unidos, como dice el general John Kelly, que fue el jefe del Comando Sur ante una visita que hizo al Congreso de Estados Unidos, decía, señores, pero tomemos en consideración que los países sudamericanos, centroamericanos y del Caribe son los que ponen los muertos por el consumo que nosotros tenemos aquí. Es decir, que el tema de las drogas es un tema complejo, y eso es lo que permite a la MS-13, MS-18 también tener un espacio. Y luego vamos a llegar a la conclusión de que eso requiere una mayor inversión en educación, infraestructura, porque la gente dice, ¿y por qué la educación? Porque usted puede tener muchos habitantes, pero lo que permite mayor productividad es gente con más capacidad. No importa que tengan territorio, lo demuestra Taiwán con 36,000 kilómetros cuadrados y sin materias primas. Entonces es un tema de hay que invertir en buena educación y hay que tener institucionalidad. Entonces, ¿está Bukele resolviendo el problema a largo plazo? No creo que así sea. Y el caso de África, por ejemplo, de Kenia, y ahí viene el tema de que la situación en Haití parece que no tiene dolientes. Vamos a ver. Las élites lo miran desde afuera, exacto. Sí, vamos a estar conscientes. Es decir, Haití nunca ha tenido una élite política ni económica comprometida con su país. Pero es el problema de Haití simplemente de seguridad, porque la MINUSTAH se gastó más de 5,000 millones de dólares. Entonces, oiga, los problemas se toman de manera sistémica. Hay que trabajar en la seguridad. Pero ¿tiene Haití infraestructura? Tiene carreteras, tiene escuelas, tiene un país con la tasa de natalidad que tiene Haití, con 27,000 kilómetros cuadrados y más habitantes que República Dominicana, con una masa boscosa que no pasa del 2%, y el único río que le da agricultura y que cruza su suelo nace en la Loma Nalga de Maco, aquí en Restauración. Es decir, ¿qué futuro tiene ese país? Entonces, cruzar. Es un plan Marshall lo que necesita Haití. No es solamente militar. Y siempre tratando, porque hay que estar consciente, y lo demostró Petrocaribe, que usted le da dinero a los políticos haitianos y practican vudú, lo desaparecen y no lo invierten en la población. Entonces, ese es un tema que ojalá que sí, porque no es lo mismo tener un país con el 60% de su territorio tomado por bandas, a que exista un monopolio de la violencia. Iván, pero entonces los organismos internacionales han demostrado que son incapaces de solucionar una crisis como la que existe en Haití. ¿O no les interesa? Yo lo que creo que los organismos internacionales, aparte de esa incapacidad, también cometen una gran irresponsabilidad, porque si hay un país que a pesar de los pesares ha tenido un sistema democrático que ha funcionado con sus altas y sus bajas, pero que ha crecido económicamente, es la República Dominicana. Que no le digan a nadie que estudie geopolítica que lo de Haití no va a ser metástasis del otro lado. Entonces, si usted quiere arriesgar al otro país, que es un ejemplo, porque ¿y quién detiene a un ser humano que está condenado a morir y a sufrir de violencia en su territorio? Ni siquiera Estados Unidos, que tiene Minutemen cuidando la frontera y que tienen muros, pueden detener la avalancha de personas que vienen desde el sur. ¿Lo vamos a hacer nosotros? Es dramático. Mire, hay un tema que era el que esbozaba Rafi en la pausa, y es la influencia de China, si eso de verdad marcó el descalabro del régimen anterior, y por qué aquí no se controla el comercio de los orientales. Lo que pasa es que hay un tema institucional. Yo recuerdo en China que quería darle una limosna después de haber subido a un templo en la provincia de Shandong, que fue a una montaña. Ustedes saben que la creencia
del Tao, ir a las montañas, eso tiene un significado especial. Y había alguien pidiendo limosna y tenía un código QR. No. Entonces, no se le da el dinero, usted le da el código QR, pero el código QR es una forma del Estado saber cuánto le ingresa a usted. Claro. Entonces, ese tema de que quién paga o no paga impuestos es una cuestión de institucionalidad. ¿Cuánto hay en evasión fiscal? Yo quiero preguntar una preguntita, por favor. ¿Cuál es el tiempo reglamentario para una persona adquirir la ciudadanía aquí? El dato exacto no lo tengo, pero cuando usted hace una inversión, tiene una residencia por inversión. Eso se utiliza desde los tiempos en los cuales Balaguer construye todo ese sector que quedaba al lado del Hotel del Embajador, y una persona llamada Simon Yip, que era el presidente de la Asociación de Bancos de Hong Kong, que fue el que creó Puerta de Hierro, y después su socio, que se llamaba Andrew León, compra Isabel Villas, y entonces eso atrajo capital extranjero al país. Yo lo pregunto por la sencilla razón. ¿Historia? Sí, no, aquí hay sabiduría, conocimiento. Impunidad. Yo lo hago con la sencilla razón pensando, me inquieta saber que prontamente, o no sé cuándo, podríamos estar gobernados por un chino. Bueno, si usted va por... Hay un tema demográfico, que ese es otro cambio que tiene el mundo, que es la divergencia demográfica y la convergencia tecnológica. En el ámbito demográfico, Rishi Sunak, que es descendiente de una antigua colonia de Inglaterra, hoy es el primer ministro de Inglaterra y practica el hinduismo. Y en el caso de China, nosotros debemos estar conscientes de algo. Decía que Augusto Comte lo dijo, otros dicen que no, pero el futuro es la demografía. Sí, además nosotros tenemos como presidente un descendiente de libaneses. Por un tema demográfico también, sí, cuando claro. en Haití no querían a los libaneses. Sí, igual Balaguer también era. Yo lo digo más porque lejos. la economía del país se está llegando a los bolsillos chinos. Es muy difícil usted mirar un chino en una tienda X comprando, en un restaurante, una cosa. Esa gente trabaja y ahí mismo vive, y su inversión es para afuera que va. Y me imagino que China le está dando todo el soporte necesario, y estoy mirando que las tiendas dominicanas están todas desaparecidas y todo es chino. Bueno, otros negocios Estamos también. siendo un barrio chino. Pero Estados Unidos tiene un déficit comercial con China de eso- más de 300.000 millones de esa es dólares. otra. Y usted va, por ejemplo, usted va al África, recuerdo en Egipto, y gran parte de todo lo que se necesitaba en el Ramadán, sin los chinos ser musulmanes, Lo proveían. lo proveían los chinos, pero que ese canal de distribución, usted va a Santa Cruz de las Palmas, en las Canarias, y hay unos chinos que no saben ni siquiera dónde están ubicados, pero tienen un negocio. Y eso forma parte de algo fundamental en el comercio, que son los canales de distribución. Pero eso requiere visión de Estado, es un capitalismo de Estado. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy oriundo de Sabana Grande de Boyá. La tienda icónica de mi pueblo era la tienda La Mariposa. Llegaron unos chinos y le pusieron a su tienda el nombre del pueblo, Sabana Grande de Boyá. Y hoy esa tienda es donde más personas van. Pero usted va a Pedernales y se encuentra un chino con un restaurante. Usted va a la zona norte. Es decir, ¿qué pasa? Es que nosotros estamos pasando por alto que hasta... La preocupación del pastor es porque conoce. y que hay algo, pastor. Pasamos por alto que China hasta el año 1839 era el 30% del Producto Interno Bruto del planeta. Entre China e India eran el 50% de la riqueza del mundo. Y después de 100 años y pico, nuevamente están como tomando su espacio. ¿Cómo está la inversión china del otro lado de la isla? No, donde no hay seguridad no hay inversión. Eso es un tema. Y en Haití, el 60% del territorio lo ocupan. Es decir, que chinos no hay. Lo que sí hay, increíblemente, es un crecimiento exponencial de mezquitas y madrazas. ¿Y por qué? Eso Porque a usted yo lo oí las por primera vez hace mezquitas, muchos años. las mezquitas, hay un elemento del Islam que se llama zakat, o no elemento, pilar del Islam, junto al Hajj, que es la peregrinación, junto
a la oración o Bismillah, de que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, y eso es dar un 2.5% de lo que usted se gana para obras pías, caridad. Entonces, hay, por ejemplo, mezquitas que pueden tener $100,000 mensuales de ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que una mezquita... Pero esa ayuda es provista ¿por quién? Por los mismos por los mismos musulmanes. Todo musulmán Ok. de lo que se gana da un dinero. Además, contrario a muchos cristianos que se jactan de seguir al rabí de Galilea, cuando el hermano de la iglesia queda desempleado, el muchacho sale de la escuela, le llega una notificación de alguacil porque no pudieron pagar el alquiler, pero en una mezquita, cuando usted se queda desempleado, le pagan la escuela del muchacho, le dan todo lo que usted necesita. ¿Y hay reprobación a las pandillas en las mezquitas? En las mezquitas sí, pero las mezquitas increíblemente no afectan a los musulmanes. Y eso es un caso interesante. Y el Islam ha crecido y ha ido desplazando poco a poco a los cristianos, tanto católicos como protestantes. Y ya no solamente es Puerto Príncipe, también es Cabo Haitiano, es todo el territorio. O sea, las pandillas no se han visto casos en los que hayan afectado significativamente directamente no, hasta el momento no. Incluso se habla de que el Islam chií tiene presencia también, lo cual preocupa porque sería la presencia de Hezbollah del otro lado. Pero de que el Islam ha ido creciendo en Haití exponencialmente, sí, pero eso tiene que ver con que hace una ayuda puntual. Es decir, en las madrazas, en las mezquitas no solamente hay madrazas, es decir, que se le enseña al niño a leer en el Corán, sino que le dan comida, le dan alimentos, normas de higiene, porque el Islam, como decía un amigo de doña Carmen, Friedrich Nietzsche, el Islam convierte a un ser humano en un monje. Güey, mire, se nos queda el asunto de las relaciones con la República Popular China. Se incidieron durante la administración pasada, y si ahora tenemos otra vez esas relaciones de amor-odio, y que por qué Estados Unidos no nos envía un embajador. Bueno, lo que sí hay que... Peter Frankopan es un historiador británico que a mí me sorprendió que en un trabajo sobre la ruta de la seda mencionara República Dominicana, Panamá y El Salvador por haber hecho las relaciones diplomáticas con China. Y evidentemente que cuando usted toma decisiones fuera de las directrices del Departamento de Estado, esa factura se pasa. Entonces hay que ver los presidentes o los partidos que estaban en el gobierno que rompieron las relaciones y qué sucedió luego. Y si no tenemos representante de parte de los Estados Unidos, me imagino que habrá que hablar o preguntarle a alguien que tenga una bola de cristal. Bueno, don Rafi, yo espero que le vaya bien en una reunión que usted tiene en la capital de la República Dominicana. Profesor Iván Gatón, muchísimas gracias. Yo apuesto que esta es la primera parte de varias comparecencias y usted nos debe un programa especial. Y llegó el gobierno que estábamos esperando. Muy buenas tardes y hasta mañana.